¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bien, yo espero que bien, espero que vengan, que sigan viniendo con muchas ganas, con mucho entusiasmo, con mucho interés. ¿Por qué? Porque de aquí depende nuestra entrada a la universidad. Acuérdense que están en la mejor institución, entonces los resultados que esperamos, los resultados que van a tener, obviamente van a ser muy buenos, van a ser excelentes. Pero acuérdense que parte de eso está en ustedes. El 80% es de ustedes. Que le echen ganas, que realmente se preparen, que hagamos las cosas, que estudiemos. ¿De acuerdo? Entonces, con esa confianza vamos a seguir. Vamos a ver el tema de triángulos y cuadriláteros. Vamos a presentarles, o les presento aquí, un formulario donde les presento la figura geométrica, cómo se calcula el perímetro, cómo se calcula el área y qué forma tiene. Por si no me acuerdo, si hablo de un rombo y no me acuerdo cuál es el rombo, pues ahí está. Si hablo de un trapecio, ¿cuál es? ¿Cuál es? Ah, bueno, ahí está la figura para recordar cuál es en caso de que andemos medios perdidones, ¿ok? Muy bien. Acuérdense que para calcular el perímetro, el área y el volumen, pues depende del tipo de figura que tenemos. Si la figura es plana, no puedo calcular volumen, solamente puedo calcular perímetro y área. Si la figura está en tercera dimensión, sí puedo sacar perímetro, puedo sacar área y además puedo sacar el volumen. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo tengo un cuadrado, les pregunto, ¿le puedo sacar el volumen? Claro que no. Un cuadrado, si ustedes se paran ahorita ahí en su libreta, dibujen un cuadrado. Saquen el volumen, no se puede. Sí pueden calcular el perímetro, sí pueden calcular el área, pero nada más hasta ahí llegaron. Si yo en lugar de haberles dicho hagan un cuadrado, hagan un cubo, lo van a dibujar en tercera dimensión y obviamente a ese le sacamos el área de una cara o el área de todo el cubo, el perímetro de una cara o el perímetro de todo el cubo y además el volumen. ¿De acuerdo? Entonces ahí estriba la diferencia en que podamos calcular el área o el volumen. ¿Ok? Ya teniendo esto claro, bueno, pues aquí les dejo el formulario de figuras planas donde podemos calcular perímetro y área. De igual forma, les dejo el formulario, pero ya de figuras que están en tercera dimensión, donde puedo calcular volumen y área. ¿De acuerdo? También ahí les pongo el nombre y la figura por si no se acuerdan. Nuevamente, calculo volúmenes. Ahí están las figuras y calculamos los volúmenes. Ahora sí vamos a hacer el cálculo de estas figuras. Vamos a calcular perímetros, áreas, volúmenes. Vamos a hacer algunos ejercicios. Dice, calcula el volumen de un cilindro cuyo diámetro mide 14 centímetros y su altura es de 25 centímetros. Da tu respuesta en centímetros cúbicos y en litros. cc son centímetros cúbicos. Puede ser cc, puede ser cm al cubo, es lo mismo. Recuerden que centímetros cúbicos es lo mismo que mililitros. Entonces, si les digo mililitros, está bien. Si les digo centímetros cúbicos, también. Y ambas es exactamente el mismo valor numérico. 10 mililitros es lo mismo que 10 centímetros cúbicos. ¿De acuerdo? Esto se los digo porque en algunos problemas me piden conversión de mililitros a centímetros cúbicos y hacemos 1000 operaciones cuando numéricamente es lo mismo, simplemente es cambiarle el nombre y se acabó. ¿Ok? Entonces, para calcular el volumen de un cilindro, la fórmula me dice que el volumen es igual a pi por radio al cuadrado por la altura. El volumen es igual a pi por radio al cuadrado. Me dicen que el diámetro mide 14 centímetros, por lo tanto el radio medirá 7, que es la mitad. 7 al cuadrado más la altura, que es 25. El volumen es igual a 3.848 centímetros cúbicos o mililitros. Me pedían la respuesta en centímetros cúbicos y en litros. En litros, simplemente si yo tengo centímetros cúbicos y lo quiero a litros, como es una unidad chica y la quiero convertir a una unidad más grande, pues divido entre 1000. Por lo tanto me quedaría que el volumen es igual a 3.848 litros. Calcular el área de un octágono
cuya distancia del centro a uno de sus vértices es de 5 centímetros y la distancia de vértice a vértice son 10 centímetros. Para resolver un problema, lo primero que tenemos que hacer es entender el problema, entender qué es lo que me están dando. Si esto me causa conflicto porque no ubico bien, mentalmente no ubico la figura del octágono, la distancia del centro a sus vértices y la distancia de vértice a vértice, hagan la figura, háganla. No importa que no tengan regla o que no les quede así muy exacto, no le hace, pero sí hagan la figura y eso les va a ayudar demasiado. Dice, la distancia de vértice a vértice es igual al tamaño de sus lados, porque es una figura regular. El apotema es la distancia que hay del centro a alguno de sus vértices. ¿De acuerdo? Siempre el apotema de una figura regular es del centro a uno de sus vértices, no al lado, porque el lado ya la distancia sería más corta que hasta el vértice. El vértice es la distancia más larga que tenemos justo a la circunferencia, porque esto está inscrito en una circunferencia. Entonces, del centro a cualquier punto de la circunferencia es el radio. Y lo único que está tocando la circunferencia es el vértice. Por eso siempre se toma al vértice. X es igual al número de lados. Si hablamos de un octágono, pues obviamente son 8. El tamaño del lado, que es de vértice a vértice, son 10 centímetros. Y el apotema, que para nosotros sería el radio, es igual a 5 centímetros. El perímetro es igual al lado por número de lados. El área es igual a perímetro por apotema sobre 2. Si sustituimos en la fórmula del perímetro, me queda que perímetro es igual a 8 por 10, es decir, 80 centímetros. Perímetro es una medida lineal, entonces aquí no hay cuadrado ni nada, simplemente son 80 centímetros. El área sí son centímetros cuadrados, por lo tanto, el área es igual a 80 por 5 entre 2, y eso me queda que es igual a 200 centímetros cuadrados. El área siempre son centímetros cuadrados. ¿De acuerdo? Perfecto. Entonces, vamos bien. Dos triángulos, vamos a hablar de congruencia y semejanza. Dos triángulos son congruentes o llamados iguales. Los ángulos son correspondientes cuando miden lo mismo. Los lados correspondientes miden lo mismo. Dos triángulos son iguales si los podemos sobreponer uno sobre el otro y van coincidiendo sus vértices. Es decir, para que algo sea igual, obviamente la definición de igual es que sea igualito, que sea idéntico, pues. ¿De acuerdo? Entonces, si hablamos de correspondencia, de congruencia, quiere decir que si yo tengo un triángulo y lo pongo arriba del otro, me debe coincidir totalmente. Si coinciden los vértices, obviamente los lados también coinciden. Hay varios postulados de congruencia. Vamos a ver el primero. El primer postulado de congruencia dice lado, ángulo, lado, que lo simplificamos L a L. Si un par de lados correspondientes son iguales y los ángulos comprendidos por cada par también son iguales. Si se fijan en las dos figuras que tenemos, en la primera tenemos las letras sin el apóstrofe, es decir, A, B y C. En la segunda figura ya lo tengo con A', B' y C'. Simplemente es para diferenciarlos, no es mayor problema, no es otra cosa, simplemente para encontrar la diferencia entre A', entre el ángulo original y el que voy a hacer la semejanza o la congruencia. ¿De acuerdo? Y si se fijan, dentro de la figura está marcado un triangulito, una rayita donde va el ángulo. Quiere decir que vamos a hacer esa congruencia entre los lados y ese ángulo. ¿Por qué? Porque la congruencia, el postulado que estamos viendo ahorita es lado, ángulo, lado. El segundo postulado dice ángulo, lado, ángulo, al contrario del anterior. Dice, si un par de ángulos correspondientes son iguales y los lados comprendidos por cada par también son iguales. Aquí, si se fijan otra vez en la figura, tengo marcados dos ángulos. ¿Por qué? Porque el postulado que estoy hablando es ángulo, lado, ángulo. Dos ángulos y un lado. ¿De acuerdo? Entonces,
Ahí ya vamos bien. Bueno, al menos eso espero. Ir bien, que me estén entendiendo. Y simplemente es de la figura. Creo que aquí lo más importante es que no perdamos de vista las figuras. La original, con la que estamos haciendo la congruencia, que es la que tiene los números primos. El tercer postulado sería lado, lado, lado. Dice, si un par de lados son correspondientes, quiere decir que miden exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si aquí, si se fijan, no tengo marcado ningún ángulo, solamente los lados. Entonces, para que sean iguales, obviamente los lados tendrán que ser iguales. Si nos fijamos con detenimiento, la línea AB y BC es la que estoy marcando, es la que está un poquito más oscura. Si esas dos líneas, que son los dos lados del triángulo, son iguales, obviamente la tercera también tendrá que ser igual. No puede ser diferente, no puede ser de otro tamaño. ¿Por qué? Porque son las dos líneas que ya están cerrando el triángulo. Para la semejanza, dice, dos triángulos son semejantes si podemos establecer una correspondencia entre sus vértices de manera que se cumplan las siguientes condiciones. La primera condición, si un ángulo, sus ángulos son correspondientes siempre y cuando sean iguales, es decir, que A sea igual a A', B igual a B', C igual a C'. La segunda condición, dice, las tres parejas de lados correspondientes están en la misma proporción. Ahorita estamos hablando de semejanza, no de congruencia. La semejanza es que sean o que tengan la misma proporción. ¿De acuerdo? Entonces no necesariamente tiene que ser el mismo tamaño, pero sí en la misma proporción. Por lo tanto, tenemos que AB es igual a AC igual a BC. A'B' es igual a A'C' igual a B'C'. Si llamamos K al valor común de los cocientes que aparecen en S2, en la condición 2, tenemos que AB es igual a K por A'B', AC es igual a K por A'C' y BC es igual a B'C'. Cuando K es igual a 1, los triángulos son iguales. Pero si K es igual a 2, entonces cada lado del triángulo mide el doble que su lado correspondiente, es decir, con el que estamos haciendo la referencia. Y si K es igual a 1/2, pues quiere decir que cada lado es más pequeño, es la mitad de lo que mide, vamos a llamarlo así, el original, ¿no? El primero, con el que voy a hacer la semejanza. Entonces, el valor de K me está diciendo la semejanza, si es más chico, si es más grande. Si es 1, quiere decir que es igual. Si es medio, si K es igual a 1/2, quiere decir que es la mitad del original. Si es 3, quiere decir que es 3 veces más grande que el original o que el primero. ¿Ok? Eso es lo que significa acá. Los postulados de semejanza. Ángulo, ángulo, ángulo. Si los ángulos correspondientes son iguales, es decir, que cumplen con la condición S1, entonces también deberán cumplir la condición S2. Ángulo, ángulo. Si dos parejas de ángulos son iguales, quiere decir que hay semejanza. ¿Por qué es? Porque si dos, acuérdense que la suma de los ángulos internos debe ser 180. Si ya tengo dos, pues el tercero no puede variar. Si estos dos son iguales, pues el tercero no puede variar entre el otro ángulo. Entonces, obviamente, pues hay semejanza y hay congruencia. El siguiente postulado es lado, ángulo, lado. Lo mismo que el de congruencia, lo tenemos igual. Si dos parejas de lados correspondientes están en la misma proporción y los ángulos comprendidos por estas parejas son iguales. Tenemos dos lados y un ángulo. Aquí el ángulo nuevamente está marcado. Entonces, si son iguales esos tres factores, el lado, el ángulo, el lado, pues obviamente el otro triángulo deberá de ser igual. No puede haber una diferencia. El cuarto postulado es lado, lado, lado. Si las tres parejas de lados correspondientes están en la misma proporción, es decir, que cumplen con la condición 1 y la condición 2, obviamente van a ser iguales. Tenemos ejercicios. Dice, puede construirse un triángulo rectángulo de tal manera que uno de sus ángulos mida 25 grados
y uno de sus catetos mida 4 metros? Es una pregunta. ¿Se podrá o no se podrá? Vamos a ver la respuesta. Puesto que el triángulo es rectángulo, solo falta conocer el otro ángulo agudo. Y para esto hacemos lo siguiente. Si ya sabemos que la suma de los ángulos internos son 180, y es un triángulo rectángulo, quiere decir que uno de ellos mide 90. Los otros dos deberán medir pues, los otros 90. Entonces basta con que yo reste 90 menos 25, que es el que me dan, el ángulo deberá medir 65 grados. Esto me dice que no es una solución única. ¿Por qué? Porque para mí pudo haber sido que el cateto, como no me dice cuál, yo pude haber puesto que el cateto adyacente es el de 4. Alguno de ustedes pudo haber puesto que el cateto opuesto es el de 4 y eso me da una figura diferente aun cuando yo tenga los mismos datos. Los catetos de un triángulo rectángulo miden raíz de 3 y 1. ¿Cuánto miden los ángulos del triángulo? Solución. Por el teorema de Pitágoras podemos encontrar el valor de la hipotenusa. ¿Cuál es el teorema de Pitágoras? La suma del cuadrado de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, es decir, a cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Si yo despejo c es igual a la raíz de 3 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto es igual a raíz de 3 más 1. Esto es igual a 2. Por lo tanto, los lados del triángulo son 1, 2 y raíz de 3. En un triángulo rectángulo, cuyo ángulo mide 63 grados y la hipotenusa 80 centímetros, y un cateto mide 4 centímetros, determinar el cateto faltante. Nuevamente, creo que está muy fácil por el teorema de Pitágoras. A cuadrada más b cuadrada es igual a c cuadrada. Sustituimos y despejamos a cuadrada y me queda que a cuadrada es igual a c cuadrada menos b cuadrada. A cuadrada es igual a 80 al cuadrado menos 4 al cuadrado. A es igual a la raíz de ese valor que me queda 79.89 centímetros. Encuentra la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos ángulos agudos miden 45 grados. Y me lo piden en términos de uno de los catetos. Nuevamente, si recordamos el teorema de Pitágoras, me queda que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Resolver el siguiente triángulo rectángulo si los catetos tienen un valor de 5 y 12 respectivamente. Si ya tengo los dos catetos, solamente me falta la hipotenusa. Nuevamente con el teorema de Pitágoras, me dice que c cuadrada es igual a cuadrada más b cuadrada. Sustituyo valores y me queda que c cuadrada es igual a 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. C cuadrada es igual a 169, por lo tanto c es igual a raíz de 169, lo que quiere decir que c es igual a 13. Dice, una alberca de forma hexagonal tiene las siguientes dimensiones que se muestran en la figura. ¿Cuál es el área que ocupa la alberca y cuál es su volumen si se tiene una profundidad de 1.5 metros? Los ángulos marcados en la figura son de 90 grados. Y me dan el esquema. El esquema ahí está. Ahí está el esquema que está en la diapositiva número 30 y tengo los resultados del área y del volumen. Espero que lo hagan de tarea, que lo razonen, que lo resuelvan y mañana en la siguiente clase, en la clase número 4, vemos la respuesta.